Literalmente, y apoyando un poco lo que decía Kelly, conocemos lugares en donde si tú tienes una Biblia te matan. Tenemos el evangelio y la oportunidad de ir a iglesias y congregarnos, pero lo tomamos demasiado barato, demasiado fácil. Pero en realidad hay lugares en donde las iglesias son en lugares subterráneos. Yo trabajo junto con Kelly en una organización que apoya misioneros, y hay unos misioneros en Hong Kong que nos envían su reporte mensual y se reúnen debajo de las alcantarillas en China, porque literalmente si los encontraran los matarían. Entonces tenemos que en realidad levantar una expectativa diferente al momento de aprovechar los espacios en donde la iglesia se reúne. Es el lugar en donde venimos a aprender, a crecer, y hay muchas personas, un montón de personas que están esperando por lugares como estos y poder escuchar la palabra con libertad. Entonces por eso nosotros somos privilegiados de tener pastores, y en ese mismo sentir quiero también honrar a mis pastores, Pastor John, Pastora Alba. Ellos son un ejemplo para nosotros, ellos son misioneros también, y hoy podemos ver a causa de su fe y de su fidelidad a Dios, ver cómo fuimos enviados a Cuba. Hemos vivido en Cuba como 3 meses, en el Darién estuvimos un mes viviendo allá, y le damos gracias a Dios por la fidelidad de personas, por creerle a Dios, de que hay fruto en lugares como estos, de que hay fruto en lugares como Santa Marta, y en donde Dios se puede mover con libertad, en donde el Dios sana y quieren traer y mostrar ese Dios sanador, ese Dios que provee, ese Dios que hace libre. Se necesitan personas, y por eso la gran comisión es para absolutamente todos. Todos estamos comisionados a eso. Cristian, no tengo un llamado. Cristian, no tengo un propósito. Tienes un llamado al ministerio de la reconciliación, predicar el evangelio. Pero tengo que salir con una pancarta gigante. No, mira primero a tu vecino, invítale un café a tu casa, háblale del amor de Dios. A la tía que nadie le ha predicado, a la tía que nadie quiere visitar, invítale un café y háblale del Señor, porque todos necesitamos a Cristo, amén. Si estamos acá, creo que es porque Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, y por eso seguimos viniendo, porque podemos dar fe de que hay un Dios real, amén. Tengo varias cosas en mi corazón y quiero darlas todas. Sé que son de parte del Espíritu, y creo fielmente que vamos a recibir de parte de Dios hoy, y vamos a terminar adorando a Dios porque Él es bueno. Pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Necesitamos ver de manera diferente las cosas, y necesitamos verlas como Dios los ve. Pero antes de entrar como en el grueso del mensaje, quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos capítulo 2, versículo 16. Y si traes tu Biblia, buenísimo. Si tienes la Biblia en tu celular, vea esta cita, toma apuntes. También hay un montón de estadísticas en donde si le dejamos todo a la mente, luego va a llegar el martes y hay tremendo mensaje del domingo, pero ¿qué fue lo que dijo? Necesitamos anotar, necesitamos ir a la palabra. Y ahora nosotros aquí este fin de semana estamos como medio misiones, medio familia también. No sé si conocen a Clau, que es la cachaca, creo que es como la única cachaca de acá. Ella es mi hermana. Ella se vino acá hace como 2 años ya más o menos. Entonces venir acá es súper chévere, porque no solo los veo a ustedes, no solo los veo a sus pastores, sino que la veo a ella también. Ahora, cuando yo tenía 13 años, mi mamá se graduó a la gracia, y mi hermana entonces pasó de ser hermana a mamá. Entonces ella es como mi mamá. Y una de las cosas que ella tiene claramente como mamá es su sazón. Ella cocina de manera espectacular. O sea, yo literalmente venía en el avión el jueves pensando en comer, no acá al frente. Igual la comida de ustedes es deliciosa, tranquilos, pero yo quería la comida de mi hermana. Ella cocina delicioso, y doy gracias a Dios también por la vida de ella. No podría no honrar su vida, porque muchas de las cosas que hoy veo en mi vida fueron vistas por ella primero. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Tiene que verlo todo. Porque cuando quizás yo no veía lo que Dios quería para mi vida, ella sí lo veía. Y quiero que veamos este versículo, Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, Hechos 2:16 está después de Hechos 2:1, Hechos 2:3, y esto es después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando todos fueron llenos, hablaron en otras lenguas, y entonces toda la gente estaba como aterrada de que personas gentiles como tú o como yo estuvieran siendo llenas del Espíritu Santo. Y ahora Pedro,
lanza este mensaje y es su primera prédica en donde él por primera vez, y lo mencionábamos ayer con los jóvenes, estábamos hablando y mirando un poco la vida de Pedro. Acá Pedro por primera vez es pescador, pero no de peces normales, sino de hombres. Por primera vez llevó a cabo lo que Jesús le había dicho la primera vez que lo vio. Entonces él les va a explicar a ellos y les dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel. No hay una vida sin antes haberla orado. Y ese es un reto para los papás. Ese es un reto para los líderes. Ese es un reto para los pastores. No hay esto sin aquello de la oración. Entonces Joel, casi 400 años atrás, estaba orando este momento. Si tú vas a Joel capítulo 2 versículo 28, él dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces antes de que esto ocurriera, alguien lo oró. Antes de que muchas cosas en mi vida ocurrieran, alguien las oró. En este caso fue mi hermana. Tú tienes que ser el Joel de esta generación. Nosotros con Kelly tenemos también la oportunidad, por la gracia de Dios, en Bogotá, de liderar una casa de fe de jóvenes de 13 a 18 años. Nosotros creemos fielmente que los jóvenes son esta generación, no la siguiente. Ellos son esta. Que los niños son esta generación. Ahora, cualquier lugar que tú vas de misiones, lo que siempre hay en cantidad son niños. Niños, y yo le doy gracias a Dios por la vida de Kelly, porque Kelly tiene una afinidad con los niños tremenda. Una de las tareas que teníamos que hacer era traernos a Grecia, que es la hija de mi sobrina, y si yo hubiese venido solo, yo no la podía traer, pero ella se monta a los brazos de Kelly, es una vaina totalmente diferente. Ella me ve a mí y llora. La semana pasada fui a Cuba y todo el mundo, no fui con Kelly, fui demasiado rápido. Fui a Cuba y todos los niños: hola, y Kelly. Y hola, y Kelly. Como, o sea, no están felices de verme y todo, sí, pero queremos ver a Kelly. Pero los niños y los jóvenes tenemos que apostar por ellos. ¿Y cómo tú puedes hacer que la generación sea diferente? Orando por ellos. Tienes que orar por ellos. Aún Jesús tuvo una persona que oró por él, que fue Juan. Juan es la persona indicada a la cual Dios delegó orar para abrir el camino y que Jesús viniera a hacer lo que hizo. Y ese Juan fue orado por Isaías también. No hay esto sin aquello. ¿Quieres ver un cambio en la vida de tus hijos? ¿Quieres ver un cambio en la generación de este tiempo? Tienes que orar por ellos. Queremos que el grupo de jóvenes crezca aún más. Lo están haciendo excelente, pero necesitamos ver este auditorio lleno de jóvenes. Necesitamos orar por ellos. Esto es aquello. Eso que ellos estaban viendo en Pentecostés fue aquello que Joel oró. Todo lo que Jesús vivió fue orado por Juan y abrió el camino en el desierto para que Jesús hiciera lo que tenía que hacer, para que cumpliera su llamado. Entonces pongo esta premisa y no es todo el mensaje, pero esto es el éxito que hoy puedo ver en mi vida. No es gracias a mí, no es gracias a qué bien lo hago yo, es la gracia de Dios que se extendió, pero alguien lo oró primero. Y cuando yo no lo veía, mi hermana lo veía y oró. Y hoy yo estoy aquí. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que orar por esas personas. Necesitamos un cambio en la generación. Todo el mundo está haciendo todo lo que quiere. Tenemos que orar primero. Y tenemos que ser el Juan de nuestros hijos. Tienes que ser el Juan de tus hijos. Tienes que ser el Juan de tus nietos. Tienes que ser el Juan de las personas que te encargaron para liderar. Tenemos que ser el Juan de esta generación. No falta mucho tiempo para que nos veamos nuevamente con el Señor. Y los jóvenes allá se están perdiendo. Pero lo que decía Kelly, ellos están clamando en su interior por la manifestación de tus oraciones. Cristian, no sé qué hacer con mis hijos. Ora. Y cree fielmente que el Señor lo hará. No sé cuánto tiempo oró mi hermana, quizás de seguro fueron un buen par de años. Pero el Señor no retarda su promesa. Tenemos que ser el Juan de esta generación. Quería lanzarles ese reto, ahí los dejo. Ya saben qué hacer. ¿Quieren ver un cambio? Hay que empezar a orar de manera insistente, a orar con fe. De nuevo, Joel lo hizo 400 años antes de que Cristo viniera. Y esto fue 34, 33 años después, porque ocurrió cuando Cristo ya no estaba. Pero él lo oró y lo creyó. Tenemos que ser el Juan, tenemos que ser el Joel de esta generación. No podemos pasar más tiempo viendo cómo los jóvenes se están perdiendo. Tenemos que ir por ellos. También te sorprenderías de lo que Dios puede hacer a través de la vida de niños de 7 años, de 8 años. Cómo ellos son utilizados para sanar a otras personas. Por eso Jesús decía que nuestra fe debería ser como la de los niños. Eso es retador.
Que tu fe sea como la de estos pequeños. Por eso él decía, deja que vengan. Porque es que ellos tienen una fe sensata, una fe genuina. Tenemos que ir a ganarlos, tenemos que traerlos a este lugar, amén. Ahora, como título a este mensaje le coloqué el verdadero domingo. Todos digan el verdadero domingo. Ahora, tenemos que poner un fundamento. Tenemos que poner un fundamento y vamos igual, yo sé que acá son muy bien educados y demás, pero todo lo que vemos en la palabra de Dios funciona a través de la fe. Tú tienes que mezclar fe con la palabra. Tienes que mezclar fe con la palabra. Y me gusta mucho este versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Lo leo de la PDT, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia, pero a ellos no les sirvió de nada porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. Ahora, me parece particular, porque pareciese una herejía decir que la palabra de Dios no funcionó, pero no funcionó. No, ¿cómo así, Cristian? No digas eso, es la palabra de Dios, pero no les funcionó. Ellos están hablando de la buena noticia, están hablando de Cristo. Cristo es el de las buenas noticias, ¿no? ¿Cuál sería una buena noticia para un enfermo? Que hay sanidad. ¿Cuál sería una buena noticia para una persona en pobreza? Que hay un proveedor. ¿Cuál sería la buena noticia para un matrimonio que está a punto de separarse? Que hay alguien que nuevamente puede hacerlo. Pero a ellos no les funcionó. ¿Por qué? Porque no mezclaron fe con la palabra de Dios. O sea, esto no te va a funcionar a ti si tú no lo crees. No si lo haces, no, lo crees primero. Las buenas noticias para estas personas que quizás estaban enfermas no funcionaron porque ellos no creyeron. Y la tarea de esto es creerlo. Esto se activa por la fe. ¿Cómo sabemos nosotros que cuando dejemos de estar en esta tierra nos iremos al cielo? Porque creímos en Jesús. O sea, activamos fe con lo que escuchamos. Entonces todo lo que tú vengas acá a escuchar tienes que mezclarlo con fe. Si el pastor se para acá, la pastora, la persona que invitan y lanzan un mensaje en donde te invitan a Cristo, no puedes después echarle la culpa de que no me está funcionando, porque tienes que revisar tu fe primero. Tú tienes que creerlo. Entonces todo lo que hablemos esta mañana tiene que ser mezclado con fe. La palabra de Dios no funciona, y si no funciona es porque no hay fe en ella. No hay fe. ¿Quién vio a Cristo en una cruz? Nadie, pero lo creímos. Levantamos fe y lo confesamos. Entonces vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3. Lucas 24, capítulo 24, versículo 1 al 3. Lucas 24, 1 al 3. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevaban sus especies aromáticas que habían preparado, pero encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada al sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Tomemos un minuto para orar. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta mañana. Creemos fielmente que tu palabra vendrá a nuestras vidas y hará lo que ella puede hacer. Hará lo que Jesús, el único, lo puede hacer. Traerá vida a nosotros. Hablarás a nuestro corazón y nosotros decidimos, Señor, ser buena tierra, ser esa tierra que da fruto. Que ningún distractor sea más grande que el hambre que tenemos para conocerte. Creemos fielmente que sobre esa situación por la cual nosotros estamos pasando, solo tú puedes ser la respuesta. Por eso levantamos fe y creemos fielmente que tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, este momento fue cuando Cristo resucitó. Este momento fue cuando la tumba entonces quedó vacía, la piedra fue movida, y cuando ellos llegaron entonces a buscarla, Cristo no estaba. Él ya había pagado por los pecados de cada uno. Él ya había ido a una cruz, su sangre había sido derramada. Él ya había pagado por nuestras enfermedades. Él ya había pagado por nuestros pecados y todas estas cosas que creo que de entrada ya nosotros lo sabemos. Pero ¿cómo llegó este momento? ¿Por qué ocurrió este momento? Tenemos que entender bien qué fue lo que ocurrió para que el Hijo de Dios viniera acá a la tierra, no a gobernar como algunos lo creían, que se iba a levantar un trono, sino por el contrario se hizo siervo, pagó cuando él era completamente inocente. Necesitamos comprenderlo.
Entonces eso nos tiene que llevar al inicio. En Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6, Génesis capítulo 3, 4 al 6 nos cuenta un poco de lo que pasó. Y fue en este momento en donde por primera vez el hombre, Adán y Eva, pecaron. Pero antes de que ellos pecaran, Dios los había llenado de la vida de Dios. Dios los había creado a su imagen y semejanza. Dios había depositado su vida en ellos. Y ellos aquí pecaron. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieses de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora, acá podemos ver una artimaña del enemigo que nunca ha cambiado. Y es que él siempre te quiere poner a hacer. Y siempre te quiere poner a Dios un poquito más abajo. Entonces cuando Dios los creó a imagen y semejanza, tal cual como Dios. Entonces aquí él lanza una mentira. Él lanza una mentira y le dice: no, es que Dios sabe que si tú comes de este fruto serás como Dios. Pero ellos accedieron porque finalmente no conocían bien lo que Dios les había dado. Entonces, ¿cómo así? Fui creada pero no soy como Dios. Entonces voy a hacer esto que el enemigo me está diciendo que hacer. Tenemos que tener presente que él siempre va a venir con alguna mentira. No, es que tienes que hacer un poquito más. Es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Es que bueno, Cristo fue y abrió la puerta, pero entonces ahora tú tienes que mantenerte haciendo un montón de cosas si quieres que ese cáncer se vaya. Si quieres que tus hijos vengan a Cristo, tú tienes que hacer más. Y hacer, y siempre lo quiere poner por obras. Pero entonces particularmente, cuando ellos pecaron, no murieron físicamente. Murió la vida que había sido puesta dentro. Y la Biblia dice que Adán duró casi más de 700 años. Entonces a Satanás le tocó enseñarle a morir a Adán, porque Satanás creía que una vez ellos comieran de ese fruto se iban a morir. Ahora él viene a robar, matar y destruir. Él quería que murieran, pero es que ellos no estaban diseñados para morir. Cuando Dios en Génesis capítulo 1 versículo 28 les dice todo lo que tienen que hacer, nunca habla de muerte. Nunca después de que sojuzguen la tierra, la llenen y la poblen, entonces van a recibir una enfermedad y van a morir. Eso no lo dice, porque el plan de Dios no era ese. Ahora la palabra de Dios nos muestra de que lo que abunda en el corazón, habla la boca. Dios sopló aliento de vida. Si Dios sopló aliento de vida, Él no puede sacar de Él algo diferente. Ese fue en el momento en el que te creó. Entonces si Dios no es muerte, no podía traer muerte, porque eso no es su corazón. Entonces los llevaron a esto y ellos murieron, pero murieron espiritualmente. La vida de Dios dejó de estar dentro de ellos. Entonces me imagino que quizás Adán un día iba caminando y se pegó con... Alguien se ha pegado en el dedo chiquito del pie, duele un montón. Entonces con una piedra por allá se pegó y dijo: me duele. Y Eva le dijo: ¿dolor? Porque no estábamos diseñados para morir. No estábamos diseñados para eso. Y después de, no sé, Eva pasó por allá en un jardín de cualquier mata que dé alergia y ella estornudó. Y Adán hizo: ¿qué fue eso? Es que creo que no puedo pasar por acá, soy alérgica. Porque no estábamos diseñados para eso. Entonces ahí empieza un montón de cosas. Un montón de cosas que lo podemos resumir en el amor de Dios. Ahora, mi profesión es la fotografía. Yo soy fotógrafo, esa es mi profesión. Yo todo lo veo en fotos. O sea, yo estoy acá parado y ya tomé 50,000 fotos en mi cabeza. Yo todo lo veo en fotos. Entonces hay dos tipos de fotos. Hay fotos en blanco y negro, ¿no? Hay fotografías a color. Vamos a ver una foto a blanco y negro. Una foto a blanco y negro, tú no me puedes decir que mi camiseta es negra o que es roja, porque está a blanco y negro, no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando sea revelado. O si el patrón de este lado se ve más clarito, no me puedes decir si es blanco o es amarillo, porque no lo sabemos, está a blanco y negro. Entonces vamos a ver una foto en blanco y negro. Uno de los personajes favoritos para mí del Antiguo Testamento es Moisés. Vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 13. Éxodo 12, 5 y 13. Éxodo 12, versículos 5 y 13. Ahora, este es el pueblo de Dios, cautivo en Egipto. Llevaban una pila de años siendo esclavos, trabajos forzosos. Es como el contexto de la historia. Entonces Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente: dile al faraón que libere a mi pueblo. Yo te envío a ti, yo te escojo a ti. Entonces pasan todas estas cosas y ellos ya están muy cerca de que eso ocurra. Versículo 5. Entonces Dios le da a Moisés una tarea. Le dice: tienes que hacer esto, porque vendrá la muerte
Y obviamente yo no quiero la muerte, nuevamente se acuerdan, Dios no creó la muerte, nuevamente Él acá lo asegura para mi pueblo y para mis hijos, para los que creen en mí, la muerte no puede señorearse de ellos, entonces nuevamente Él le dice a ellos, no quiero la muerte, entonces hagan lo siguiente, escojan un animal, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, entonces decía sin defecto, tenía que ser un animal perfecto, ¿para qué? Versículo 13. Para hacer un sacrificio. ¿Y qué tenían que hacer con la sangre? La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando se hiera la tierra de Egipto. Entonces tenía que haber un sacrificio, ¿no? Tenía que haber alguien que fuera sacrificado. En este caso, pues era este cordero, perfecto. Tenía que ser sin mancha, tenía que ser el mejor de todos, el más gordito, ese tenían que cogerlo. Y tenían que sacrificarlo. ¿Y qué tenían que hacer con la sangre? Tenían que ponerla en el marco de la casa. Tenían que colocarla ahí como señal de que ellos creían en lo que el Señor les había dicho. Entonces, ¿qué pasó efectivamente cuando vino esta plaga, el ángel de la muerte, Satanás vino a matarlos? Cada vez que pasaba y veía una casa llena de esta sangre, pasaba de largo. Pasaba de largo. Y no mató a ninguno de ellos. Pero la historia sigue poniéndose un poco más interesante. Después de esto, entonces ellos son libres. Y ellos se van. Entonces atraviesan el Mar Rojo y ellos van hacia la tierra que Dios les prometió. Pero me gusta mucho cómo lo describe Salmos. Salmo 105, 37. Salmo 105, 37. Menciona cómo salieron ellos de este impasse. Menciona cómo ellos salieron de este lugar. Ahí lo dice, me gusta que pone los versículos súper rápido. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. O sea, fuera de que no los mató, si había un cojo porque una piedra se le había caído, lo sanó, y fuera de eso lo sacó con plata. Una noche, con el Espíritu Santo, no dentro, en la casa, los sanó a todos, y los bendijo a todos, y los hizo libres de la esclavitud. Una noche. Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Así lo sacó. Y ahora Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Redimidos completamente. Cuando después de esto se vuelve un patrón en donde ellos tenían que por sus pecados sacrificar corderos para limpiar, no para redimir, para limpiar. Entonces si tú hoy sacrificabas un cordero, pero dentro de media hora decías una mentira, tenías que buscar otro cordero. Y tenías que pagar por el pecado. Y tenían que hacerlo siempre, de manera constante. Sacrificios de este tipo. Pero Pablo dice, no, con Jesús hemos sido nosotros redimidos. Pero vamos a mirar más adelante qué significa redimidos. Entonces los sacó con plata, oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Creo que ya lo estamos comprendiendo. No hubo en sus tribus enfermos. Y solo bastó una noche con el Espíritu Santo. Solo una. Y de nuevo, no dentro de ellos, en la casa en donde ellos estaban. Y es que el enemigo no quiere tener nada que ver en donde está la sangre de Cristo. Él no quiere. A veces levantamos tabús en donde no menciones a la enfermedad. No digas esto y lo otro. No, la enfermedad me tiene que temer a mí. La escasez me tiene que temer a mí. Cualquier plaga que venga a tocar a mis hijos, la depresión, lo que sea que el enemigo quiera venir a traer, tiene que temer en esta casa. Pero no en esta casa, en esta casa. Porque ahí vive y reside el Espíritu del Dios viviente. Me estoy adelantando. Pero entonces ahora vamos y coincidencialmente esta mañana lo pensaba, nosotros no solo necesitamos conocer la palabra, necesitamos que la palabra sea revelada. Y el proceso para pasar de negativo a color es revelado, coincidencias divinas. Ahora vamos a darle color a esta foto, vayamos a Juan capítulo 1 versículo 36. Vamos a revelar esta foto a color, vamos a pasarla a color. Vimos un leve destello de un sacrificio, vimos un leve destello de sangre, vimos un leve destello de sanidad, de provisión, de salvación, como que lo alcanzamos a percibir. Pero en Juan capítulo 1 versículo 36 dice, cuando vio que Jesús pasaba por allí, les dijo, miren, aquí viene el Cordero de Dios. Ahora, ¿cuál fue el animal sacrificado en el Éxodo? Y que se necesitaba un cordero.
Entonces uno de los calificativos de Jesús es Cordero. Él tenía una tarea, no era venir a ser rey, no era venir a decir yo soy el Hijo de Dios y multiplico la comida, todos adórenme. No, él tenía una tarea, la tarea de ser Cordero. Entonces ya la gente sabía que este era el Cordero de Dios, que efectivamente fue sacrificado. Él fue sin mancha y sin arruga. Me gusta que Hebreos menciona que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que fue tentado como nosotros, porque Él no desconoce tu situación. A veces creemos que Dios está por allá arriba, Dios está por allá mirándonos, a ver, tengan COVID, a ver cómo se defienden. Eso no es Dios, ese no es Dios. Por el contrario, Él mandó a su Hijo, y todo lo que, en lo cual tú eres tentado y eres retado, Él lo vivió, pero Él no cometió ningún error, porque tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. Entonces del contexto, un poco más atrás, cuando ellos ya realizaban estos sacrificios, entonces digamos que era un lugar como este, y a ese lugar solo podía entrar una persona en específico. Entre comillas, era la persona que no cometía pecado. Pero como eran seres humanos, entonces al sacerdote le ponían acá como una cuerda y le ponían unas campanitas, porque como la presencia de Dios con el pecado no puede estar, entonces si él estaba mintiendo y estaba cometiendo un pecado, se moría. Entonces cuando sonaban las campanitas, los que no podían entrar los sacaban. Pero era una persona puntual, una tarea de sacerdote que llevaba a cabo los sacrificios. Ahora, la palabra de Dios menciona que en ese lugar no habían sillas. Y no habían sillas simplemente porque había mucho trabajo, habían muchos pecados y alguien tenía que pagar. Entonces reciba corderos. Y el man sacrificaba a uno, mostraba la sangre, listo, y venía el otro y tenía que hacerlo. No había un lugar ni un momento de descanso. ¿Cuántos saben que éramos pecadores? Que necesitábamos de un cordero. Pero ahora me encanta este versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 12. Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 12, lo leo de la PDT. Acá están citando a Cristo. Luego añade, aquí estoy, Dios, en el libro de la ley, en la foto a blanco y negro, está escrito acerca de mí. Coincidencialmente, en el momento en que Cristo murió, en el calendario era Pascua. Y si tú lees en Éxodo capítulo 12, era la Pascua también. Lo que leímos en Éxodo es una foto a blanco y negro de lo que iba a hacer Jesús, de lo que la tarea que él tenía que hacer. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Ahora, no era por la acción de la persona que llevó a cabo el sacrificio que los pecados eran perdonados. Era porque el cordero estaba sin mancha. Ellos simplemente creyeron que el cordero iba a hacer lo que tenía que hacer. Ellos no, por eso no estaban sacrificando humanos, porque no funcionaba. No hay nada que tú puedas hacer para obtener el favor de Dios. Se necesitaba de un cordero, se necesitaba de Cristo. Entonces Cristo vino a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Dios reemplaza el sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios. A veces creemos que necesitamos hacer que Dios quiera algo para nosotros, pero la primera persona que quiso que algo ocurriera diferente en nuestras vidas es Dios. Él no quiere que sigas viviendo la vida que llevas viviendo. Él no quiere seguir viendo cómo la gente se muere enferma. Él no quiere seguir viendo cómo la gente se muere sin gozar de todas las bendiciones y todas las cosas que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, no negamos que hay una gasolina cara, no negamos que la canasta familiar sube, pero si yo estoy con Cristo, Él se encargó de pagar, valga lo que valga. Aún si la situación médica, el médico te dice que no hay remedio y solo tienes 8 días, Cristo pagó para que no fuese así. Pero no eres tú accediendo, es Dios diciéndote te amo, yo hago el sacrificio. Tú solo tienes que creer, no tienes que hacer. Tienes que dejar de hacer y empezar a creer. Pero sigamos viendo. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Espero lo estemos comprendiendo.
En la ley, ellos hacían sacrificios constantes, diarios, porque era como levantar el tapete y meter la basura dentro del tapete. No sacaban la basura. Pero el pecado volvía y levantaba el tapete y decía, no, es que acá hay basura. Tiene que haber otro sacrificio. Cristo no, Cristo sacó la basura. Entonces por eso dice una vez y para siempre. ¿Cuántos más sacrificios deberían hacerse después de Cristo? Ninguno. Porque Él lo hizo una vez y para siempre. Todos los días, si se acuerdan la historia que les conté, no había silla. Todos los días los sacerdotes celebraban sus servicios religiosos. Ahora, me gusta esa palabra. Eran ritos religiosos. Eran puras obras para intentar agradar a Dios. Religión, haz. Quizás conocemos de eso, ¿no? Si tú quieres ser sano, dame dinero, haz. Si tú quieres que Dios te bendiga, ora más, haz. Como así, Cristian, ya no hay que orar. No se trata de eso, pero no oramos para sacarle la bendición a Dios, oramos para entender la bendición de Dios. Cuando tú ves todas las oraciones de Pablo por las iglesias, él nunca dice Dios bendícelos, él dice que entiendan que ya son bendecidos porque están en Cristo. Cristian, o sea, ya no ayuno, no se trata de que no ayunes, se trata de lo que tú creas. Cristian, es que las obras, la fe sin obras es muerta, pero son las obras después de que tú crees. Entonces tú no das para que Dios te dé, tú das porque ya el Señor te dio. ¿Y cómo te dio? En Cristo. La perspectiva empieza a cambiar. Tú empiezas a ver las cosas de manera diferente. Entonces ya tú no vas a la cama deprimido porque no sabes cómo tanquear mañana. Para que no tanquees, pero te puede llamar un amigo y te dice, hoy te quiero llevar. Necesitabas llegar. Porque Dios lo hizo. No lo va a hacer, Dios lo hizo. Ahora, la Biblia es hermosa, el español es hermoso. No fui en el colegio el mejor en español y demás. Pero en la Reina Valera puntualmente, en Salmos, hay muchas traducciones que están conjugadas en futuro. Entonces todos tenemos aflicciones, problemas, no sé qué, sí sé más, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos, amén. Pero nos quedamos en que nunca me va a faltar en el futuro y nunca pasa. Pero es que en el original en que Salmo se escribió, no existe el futuro, existe el presente continuo. Y nada me falta. Porque todo es... Porque todo es ahora y es en Cristo. Todo fue hecho en Cristo y es ahora. Porque fue una vez y para siempre. Entonces dejamos de correr detrás de las bendiciones y comprendemos que gracias a lo que Cristo hizo, las bendiciones me persiguen. Que la sanidad ya me pertenece. Que la provisión ya me pertenece. Porque Él ya lo hizo. Pero se nos ha enseñado mal. Quizás hemos escuchado un montón de cosas. Es que tienes que hacer. Salimos a evangelizar y extendemos la gracia. Dios te ama. Él perdonó tus pecados, acéptalo. Pero cuando viene a ser discipulado le empezamos a decir, ore mijo. Ore porque la vida es dura y hay que orar bastante. No entendimos nada. Porque ya fue hecho en Cristo. Esta mañana estaban cantando y un spam para la alabanza. Vamos a cerrar con esa canción. Sí y amén. Cuando Cristo estuvo en la cruz, fue el sí y el amén de Dios para tu vida. De Dios. Dios fue el primero que te buscó. El que te alcanzó con lazos de amor. El que se enamoró primero entre Dios o nosotros fue Dios de nosotros. Porque antes de lo que vimos en Génesis capítulo 1, antes de la creación del mundo, la palabra dice que Él nos creó antes de la creación del mundo y diseñó cosas para nosotros. Me gusta cómo lo define la palabra. Antes de que el embrión llegara al vientre, nos vimos. Eso es amor. Ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios está locamente enamorado. Locamente enamorado. A tal punto de que hay que pagar y tiene que ser alguien que pague por mis hijos y es hasta la muerte de Jesús. Eso es amor. Lo mencionábamos el viernes. Yo no tengo hijos, pero cuando los tenga no los daría por tu pecado. Y tú no darías a tus hijos por mi pecado. Porque no comprendemos el amor de Dios.
que dio hasta su hijo. Pero se pone mejor. Todos los días los sacerdotes celebraban sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podían quitar el pecado. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Todos, en todos los idiomas significa todo, todos los tiempos. Y luego se sentó. Se sentó. Porque los sacrificios se acabaron. Él lo hizo una vez y para siempre. Entonces Cristo, como sumo sacerdote, fue al lugar de sacrificio y él fue sacrificado y se acabó. Se sentó. Ya mis hijos no lo tienen que hacer más. Ya no tienen que ellos levantar más sacrificios, sino yo me sacrifico por cada uno de ustedes. Ustedes solo tienen que creer. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que en Efesios capítulo 2, versículo 6, la palabra de Dios dice que Él nos ha sentado a la derecha de Cristo. Tú estás al lado donde está Cristo. Tú no estás mirando a Dios para gritándole, Dios bendíceme. Tú estás a la derecha del Padre por el sacrificio que solo podía hacer alguien, y fue Cristo. Te sentó a la derecha. Te sacó. Me gusta porque Efesios dice que Él se llevó cautivo a la cautividad. Lo que te mantenía cautivo, lo que mantiene cautivo a la humanidad, Él se lo llevó como preso. Y todo el que crea en Él, esto ya no puede ponerlos cautivos, porque Cristo los hizo libres. Y se sentó. Pero lo mejor de todo es que te sentó al lado. Tú ya no le estás mendigando a Dios. Tu hijo no te mendiga. O tendríamos que revisar cómo eres como papá. Pero aún yo estoy en la casa de mi hermana, yo abro la nevera. Cuando yo le pregunto a mi hermana que si puedo, por el contrario me regaña. Y yo saco y cojo lo que quiera coger. ¿Cuánto más no Dios? ¿Qué necesitas? Ahora no estamos negando las circunstancias, pero sobre encima de las circunstancias hay una verdad absoluta. Una verdad absoluta que es Cristo. Entonces, Él entró y lo hizo una vez y para siempre. Pero no solo satisfecho con eso, te puso en ese mismo lugar. Entonces ya esos sacrificios y esas obras de hombre adquiere 5 formas de llegar a tu sanidad. Solo existe una, y es creyéndole a Cristo. Porque tú no te podías sanar, tú no te podías bendecir. Y acá lo califica, obras religiosas de hombres. Obras religiosas. Entonces, de nuevo, como en el Cordero de Éxodo, ellos eran los que sacrificaban al Cordero. En este caso, Dios extendió su amor tan grande y Él sacrificó su propio Cordero. ¿Para quitar los pecados de Dios? No, para quitar los tuyos. Y si una noche, con el Espíritu Santo, lo sacó, como lo mencionó Salmo 105, con oro, con plata, y no hubo tribus no hubo enfermos en sus tribus, ¿cómo debería ser ahora? ¿Cómo deberíamos ver nosotros la vida ahora? Si Cristo vino a devolvernos lo que el pecado nos quitó. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo tal cual como Él es. Y lo selló. Una obra de arte es cara por el artista. A veces no entendemos el arte. Tengo un amigo, él cuenta esta historia, quizás ya la han escuchado. Entonces el mal estaba cayendo a la vieja con la que se casó. Y él es como administrador de empresas y ella es diseñadora. Entonces ella pues quería ir a una obra de arte. Y cuando uno está enamorado va a donde sea. Entonces va a una obra de arte, vamos a la obra. No entiendo nada, pero vamos. Y vino un man por allá como de Francia, yo no sé. Y había un pan francés gigante azul. Y era la obra como más grande en todo el centro y la estaban vendiendo. Y esa obra valía como $1,000. Y él, pero, o sea, ¿qué es esto? $1,000, o sea, fuera que es azul, fuera que no me lo puedo comer, no lo puedo mojar con el café, ¿me vale $1,000? Absurdo, ¿qué es esto? No entiendo el arte. Y ella, hablando de eso, le dijo algo tremendo. Y es que la obra no vale por cómo se ve, la obra vale por quien la hizo. Y tú eres la obra de Dios.
Tú eres la obra de Dios. Dicen, ¿y dónde está ese sello? Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. No, mentiras, 2 de Corintios 1, 21 y 22. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Lo leo de la PDT. Dios nos da la garantía. O sea, es tremendo. La Biblia es demasiado sencilla. Nuestro afán humano de querer comprenderlo todo, y como se nos ha enseñado de obras, siempre queremos agregarle obras. Pero la Biblia es demasiado sencilla. El que da la garantía es Dios. O sea, nada más y nada menos. La gente dice y al grito, pero ¿dónde está Dios? Dios está dando la garantía. Él es el que le pone el sello. Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo. Y nos ha consagrado, nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. Él te marcó. A veces nos damos pena de nosotros mismos y lo más tremendo es que Dios alardea de que somos de Él. Eso es tremendo. Está enamorado. Está enamorado. Cristian, no conoces mi pasado, tú no conoces el mío, y Él alardeaba de que yo era de Él. Porque está enamorado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque envió a Cristo, y enviando a Cristo nos puso la garantía. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. En Génesis capítulo 2, versículo 7, después de Dios hacernos, que hace el hombre, el polvo de la tierra, sopló su aliento. Ese fue el sello de la creación. Ese fue el sello. Porque vemos un montón de estatuas y de yesos, pero no hay vida. La vida la puso a Él en nosotros. O sea, nos diseñó para poseer su vida, para que la vida esté dentro. Ese fue el sello de la garantía. La palabra de Dios dice que Cristo, que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para ponernos en la posición correcta. Cambió tu posición. Nos sacó de la esclavitud, nos salvó de la esclavitud. Ahora la sanidad nos pertenece y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces tus ojos tienen que estar alineados a Cristo. No es lo que puedas hacer, porque no lo puedes hacer. Nunca tus obras van a superar lo que Cristo hizo en la cruz. Y a veces no vemos las cosas porque nos la pasamos viendo qué podemos hacer para agradar a Dios. Y se nos pasan años, y se nos pasan vidas enteras mirando cómo agradar a Dios, porque no estamos viendo la única obra en la cual Dios llevó a cabo y se sintió satisfecho, que fue una vez y para siempre, con el sacrificio de Cristo. Entonces el problema no es quién lo haga, el problema es quién lo crea. ¿Quién lo crea? ¿Quién decide creer que con Cristo ya fue suficiente? Cada uno de nosotros nos respondemos, porque hoy domingo, no, amén, sí, pero mañana necesitamos acceder a la gracia. Y tú decides si vas a acceder por lo que Cristo hizo o vas a pasarte todo el día intentando hacer obras para acceder a la gracia y nunca alcanzarla. Entonces ahorita emocionadísimos. Pero esta es nuestra perspectiva de vida. Como esa persona que está a la derecha de Cristo. Debería verse una persona que se va a ir a la cama esta noche. Tranquilo, estoy a la derecha de Dios. Él me escucha directamente. Ya no hay una persona que tenga que entrar para que perdonen mis pecados. Cristo entró por mí y ahora yo soy beneficiario de lo que Él hizo. Así debería levantarse mañana una persona el lunes, hartísimo el lunes. Madrugar, nuevamente al trabajo, el trancón. Pero porque es diferente, porque estoy en la posición correcta. Ya no vivo yo con temor de lo que pueda ocurrir en el mundo. Ya el que vive en mí venció el mundo. Y yo puedo andar plenamente confiado que simplemente las cosas tienen que empezar a ocurrir. Y entonces yo ya no doy, ay Diosito, bendíceme. Y doy, no, yo doy porque yo ya soy bendecido. La bendición es Cristo.
La bendición no es tener un carro. A veces comprendemos la gracia de Dios demasiado barata. ¿Cuántos están en Sepco? Entonces a veces creemos, entren a Sepco. A veces creemos que gracia es que llegaste tarde y te abrieron la puerta. No, eso es abrir la puerta. La gracia no es una cosa, es una persona y es Cristo, que se ve manifestado en lo natural. Tú eres bendecido con toda bendición espiritual en Cristo y se ve. Cristo era bendecido y siempre tuvo comida, la multiplicó, pudo sanar a los enfermos. Ahora mora en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Ese espíritu del Éxodo capítulo 12, ahora su morada somos nosotros. Y la sangre no fue derramada sobre un dindel de una puerta, fue derramada sobre nosotros y dio acceso a que el espíritu morara ahora en nosotros. No solo una noche, todos los días. Todos los días. Ya le pusimos color a la foto. Y su sangre lo reveló. La derramó hasta el final. Y si tú crees lo que Él hizo, tu sangre la sangre de Él te lavó. Hizo morada para el Espíritu. Entonces cuando el enemigo quiera poner enfermedad y te va a ver a ti, va a ver a Cristo primero. Pero es particular porque la Biblia menciona que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, porque no devora a todos, porque él no va a devorar al que sabe, no va a devorar al que conoce la palabra pero mezcla fe con la palabra, al que le da papaya, a ese va a devorar. Si él tuviera autoridad sobre todas las cosas nos devoraría a todos, pero él anda mirando a quién sí y a quién no. Y de nuevo, si en ese momento la muerte pasó por encima y no quiso tener nada que ver donde estaba el Espíritu de Dios, debería ser un constante en nosotros. Porque en nosotros la sangre de Cristo es aplicada y el Espíritu ahora vive en nosotros. Ahora vive en nosotros. Ya vamos terminando, tranquilos. Solo quiero levantar la fe un poco más. Ahora, hay una frase, o no sé si acá la utilizan, pero es como cuando la gente hace algo que no se le ve bien. Entonces, a veces lo he escuchado como otros le dicen como no te queda, o sea, no te queda ser grosero, no te queda ser orgulloso. ¿Sí lo entienden? Bueno, no te quedan las obras. No se te ve bien que te la pases haciendo obras. No te quedan, porque no las puedes hacer. Como la persona que quiere aparentar lo que no es, no te queda aparentar algo que no puedes lograr. Bueno, no te quedan las obras, no nos quedan las obras. Es intentar aparentar ser Jesús y no podemos. No nos quedan las obras. Dicen, pero llevo años en esto. Lo lamento, pero para Dios nunca es tarde. Y lo que quizás perdiste en años haciendo obras, en un día, mezclando fe con su palabra, con el sacrificio de Jesús, tu vida puede empezar a ser diferente. Hay una versión en inglés que se llama El Mensaje. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Obviamente traducida, yo tampoco soy muy experto en inglés. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Me gusta como lo dice. ¿Estás cansado? ¿Cuántos se han sentido cansados? De hacer y de hacer y de hacer y que las cosas no funcionen. ¿Estás desgastado? ¿Agotado por la religión? Ven a mí. Este es Jesús hablando. Ven a mí. Jesús no está diciendo, pues entonces ore mi hijo si está cansado. Traiga más plata si está cansado y desgastado. No le está diciendo, ven a mí. Sal hacia mí y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar en la verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Eso es tremendo.
Cristian, o sea que no es con fuerza, no. No. Después de Efesios 2:6, en donde dice que estamos sentados en lugares celestiales, dice que fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense si hubiésemos sido salvos por obras. Es que yo soy un duro, me salvé, pero nadie se podía salvar. Entonces no es por obras, es por la gracia. Aprende de los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado o que no te quede bien, porque no te quedan las obras. No te pondré nada que no te quede. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y livianamente. Ese es el amor de Dios, que pagó por cada uno de nosotros, para que viviéramos libre y livianamente. Tranquilo, yo lo hago. Descansa en mí. Descansa en mí, solo cree. Pero de nuevo, como se nos ha enseñado tanto que tenemos que hacer, ¿se nos hace raro no hacer? ¿Qué hago para alcanzar a Dios? Descansa en Él. Él te alcanzó primero. Primera de Juan dice que nos amamos los unos a los otros porque Él nos amó primero. No hay nada sin Cristo. Y no se puede alcanzar nada si no es a través de Cristo. Nada. Tienes que descansar. Pero no solo hoy domingo. Esto tiene que ser nuestro estilo de vida. Porque Él cambió la posición. Pero es que a veces nos gusta los domingos sentarnos en la silla, en los lugares celestiales, pero viene el lunes y me bajo de la silla y me voy solo yo allá a guerrear. ¿Qué pasa si vives en la silla? Dicen, ¿cómo gano esta batalla? Sentado, descansando, creyendo en que el Señor lo hizo. No viviendo con cosas forjadas que no te quedan, porque te desgastan, te cansan, te secan, te alejan de Dios. Porque como no son de Dios, no te pueden acercar a Dios. Entonces terminamos por ahí diciendo, no, estos son un montón de leyes. Las cumplió Cristo. Descansa, descansa. Entonces de nuevo, el problema no es quién lo haga. El problema es quién lo crea. Ahí está tu sanidad. Ahí está la solución. Por lo que llevas años quizás o días nomás creyendo, está la solución en Cristo. En Cristo. Él se encargó de que ocurriera. Tú solo tienes que creerlo. No sé si la alabanza puede ir subiendo, por favor, o por lo menos el piano. Ya vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo... No, mentiras, ese no, ahora sí el anterior. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios. En la relación correcta. No sé si han visto a veces imágenes que salen por ahí en YouTube de cómo funciona un reloj. Perfecto. Los engranes van girando y se van encalzando con otros más chiquitos y uno piensa, uy, ¿cómo se van a engranar? Pero se engranan perfecto, en el segundo correcto, en el momento correcto. Eso fue lo que hizo Cristo, ponernos en la posición correcta para que funcionara, para que ocurriera, para que tú pudieras descansar. El amor de Él es tan grande que Él quería que descansáramos. Él tomó nuestra carga y nos dio la de Él, la de hijo, sentado en los lugares celestiales. Ahí pertenecemos. Pero me gusta cómo Pablo lanza este reto. Ahora, primero vayamos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. Ya, les prometo que ya voy a acabar. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La palabra celosamente en el original significa que Él no tolera la rivalidad. Él no quiere que algo sea más grande en tu vida que Él. Y por eso colocó su Espíritu en ti. Porque te anhela con celo.
A Él no concibe en la cabeza que haya una situación en donde tu mente sea más hacia esa situación, intentando hacer obras para pasarlas, y no que tu mente esté en lo que Él ya hizo. No lo tolera. A Él no le gusta competir. Por eso lo hizo una vez y para siempre. No lo tolera. Te anhela celosamente, con celo. Pero entonces en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18, 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 18, ustedes deberían saber que son el templo de Dios. Pablo, hablándole a creyentes, nos dice ustedes, nos dice a nosotros, ustedes deberían saberlo. Ustedes son el templo de Dios. Como somos el templo de Dios, porque puso el Espíritu en nosotros, nos anhela celosamente. Y el Espíritu de Dios que vive en ustedes, y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Versículo 17. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. Cualquier cosa que quiera venir a destruir el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Dios mismo lo va a destruir, porque te anhela celosamente. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Él lo va a destruir. ¿Qué es? No necesariamente tiene que ser un tumor. Te puede estar destruyendo la depresión. Te pueden estar destruyendo las obras porque estás intentando hacer obras para alcanzar algo de parte de Dios. Pero lo que sea que quiera venir a destruir el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Dios lo va a acabar. Pongámonos de pie. Ahora somos de manera constante el templo de Dios. Ya vimos cómo Dios lo hizo a través de Jesús. Ya vimos todo lo que Él alcanzó para nosotros, con oro, plata, y no hubo enfermo en sus tribus. Ahora ese Espíritu vive en nosotros. Ahora nosotros no alcanzamos la bendición nos alcanzó con Cristo en la cruz. Sabiendo todo eso, quiero que vayamos a Salmo 77. Salmo 77, 16 al 20. ¿Cuál es? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es esa montaña por la cual tienes que más bien creerle a Dios por lo que Él ya hizo? Porque de esa manera es como se va a mover. Es de esa manera en que va a dejar de ser una verdad en tu vida y hará parte del pasado. ¿Cuál es? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Moisés tenía un camino y eran por unas montañas. Lo más lógico es que hubiese sido por unas montañas para que el enemigo, cuando viniera detrás de ellos, no los viera. Pero Dios les dijo: no, por el mar. Por el mar, por el mar. Pero Dios, todo el mundo nos va a ver por el mar. Moisés fue obediente y se fue por el mar. Ahora, a veces tenemos la presión así: está acá atrás, y Dios nos dice: no, por acá. Dios, pero por acá va a ser más difícil. No, pero es por acá, pero es que yo tengo un camino. No, por acá, pero es que todo el mundo me va a ver por acá. Pero hay un mar al frente. ¿Cómo lo voy a hacer? Versículo 16. Dios mío, te vieron las aguas y temblaron de miedo. Incluso los abismos se estremecieron. De las nubes cayó la lluvia, hiciste salir de ellas rayos como flechas. Retumbó el trueno de tu voz en el tornado, y tus rayos iluminaron todo. La tierra entera se sacudió y tembló. Te abriste camino por el mar, atravesaste las aguas profundas y no dejaste rastro de tus huellas. Guiaste a tu pueblo como un rebaño. El primero que cruzó el mar fue Dios. Él no te va a mandar por algún lugar en donde tú tengas que pasar trabajo. Y así se ve la circunstancia cuando ve a Dios. El mar vio a Dios y el mar tembló de miedo, porque el que pasaba primero era Dios. ¿Cuál es ese mar que tienes al frente? Porque seguro el Señor es el que primero lo va a abrir y será el que va a pasar, porque Cristo se encargó de hacerlo. Ahora,
hay diferentes tipos de salmos, porque los salmos son alabanzas. Entonces a veces uno en algunas versiones lee y dice como masquín, o bueno, algunas palabras ahí raras. Esas son las indicaciones que David le daba al salmista para que levantara las alabanzas. En este salmo hay una palabra que es Halel, y esa palabra significa una alabanza a causa de que Dios hizo un milagro fanfarrón. Hizo un milagro fanfarrón. Ellos pudieron haber salido de un otro lugar, pero él dijo: no, que todo el mundo vea lo que yo voy a hacer, que vean cómo yo les puedo abrir el mar, que vean cómo la circunstancia tiembla ante mí y yo paso primero para que ustedes pasen. Pero el milagro no se quedó ahí. Ellos pasaron y el mar no se cerró. Y quizás estaban nerviosos, pero necesitamos que se cierre el mar. Y él esperó que el enemigo viniera, y cuando llegó al centro del mar lo cerró y lo acabó para siempre. Ahí se quedaron los que los estaban persiguiendo. No solo los sacó, los liberó completamente. Acabó con lo que los estaba persiguiendo, con los que les estaban causando dolor, porque son los hijos de Dios y nadie se mete con lo que es del Señor. El Señor es quien lo defiende. El Señor es el que libra tu batalla. Tú deja de intentar librar la batalla, adora a Dios, porque Él fue el que se encargó. Él fue con Cristo el que dijo sí y amén para todo lo bueno que Él tiene para tu vida. Entonces esta alabanza es porque Dios hizo un milagro fanfarrón. Cristian, tengo pocos días de vida. Cristian, no encuentro solución para mis hijos. Se necesita literalmente de un milagro. Bueno, Dios lo puede hacer y no dejará huella de lo que te ha estado persiguiendo. Por eso es que Marcos 11:23 dice que le digas a esa montaña que se quite y se echa al mar. Así es como se ve. El mar se comió el problema, lo acabó, lo mató. De esa circunstancia no se supo más. Dios hizo un milagro fanfarrón, demostrando: estos son mis hijos y de esta manera los cuido yo, de esta manera lo hago yo. No hay milagro que sea más grande de lo que Cristo hizo en la cruz. No existe. No existe. Entonces tienes que dejar de hacer y tienes que empezar a creer. Es particular porque en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, menciona la gran mayoría de personas son del Antiguo Testamento, porque ellos estaban en la ley, pero no fue porque cumplieron la ley, fue porque tuvieron fe y ellos no habían visto a Jesús. Y fue por la fe que el mar se abrió en dos. Fue por la fe que Abraham tuvo un hijo. Fue por la fe, por la fe, por la fe, no por el hacer, por el creer en Cristo, por lo que Cristo hizo. Tienes que dejar de hacer y tienes que empezar a creer, porque las obras no te quedan. ¿Y cuál es el sello de todo esto? Porque te ama. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Porque te ama. ¿Qué tiene que ver esto, Cristian, con el verdadero domingo? Que ellos celebraban el día de descanso el sábado, pero cuando vieron que el domingo Cristo resucitó y su descanso ahora está en Cristo, dijeron: no, el día de descanso es Cristo. Y lo empezaron a celebrar en conmemoración el domingo, porque nuestro descanso es Cristo. Cuando Cristo salió de la tumba, dejó todo allá en el infierno que nos hacía parte de ello, y salió como Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el ungido, y el ungido vive en nosotros. Cuando el enemigo te intente mirar, va a ver a Cristo y va a tener que temer, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Entonces vamos a empezar a adorar, pero no vamos a adorar por obra. No voy a alzar las manos a ver si Dios me ve y hace algo. No. Cuando se cayeron las murallas de Jericó, la alabanza vino antes, pero no por obra, porque ellos creían que Dios lo iba a hacer. Entonces tú adoras desde la posición de una persona que está sentado en la silla a la derecha de Cristo, no intentando alcanzar algo
dando gracias porque lo has alcanzado a través de Cristo. No se trata de mí, no se trata de que alguien ponga manos sobre ti. Buenísimo eso, aviva tu fe. Pero mañana el pastor quizás no va a poder estar, pero sí va a estar la palabra, y la palabra es Cristo. Entonces si el enemigo quiere venir a meterte temor, tú le vas a recordar que hay un Cristo, y no vas a hacer obras, vas a alabar porque Cristo ya se encargó. Por eso tienes que conocer la palabra, pero no solo tienes que conocerla, tienes que creerla, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, Cristo, Cristo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Por eso nuestra vida empieza a verse diferente, porque nuestra posición cambió. Por ti no, porque alguien te amó tanto que se encargó de cambiar tu posición. Vamos, sí, amén.